Hola, buenos días. Pues hoy estamos en Radio La Voz Joven una vez más. Tenemos hoy entre nosotros a Tommy como técnico, a Agapito, que está ahí con un micrófono inalámbrico, y yo, la entrevistadora que soy Celia Lorenzo Ramos, y tenemos a dos invitados muy especiales. Por una parte a José Luis Sánchez, que fue profesor de Historia en el IES Villalba, y que aunque está jubilado, se siente más jubiloso que jubilado, ¿verdad? A ver. Vale. Y es pintor de los cuadros de la exposición de la que recogemos testigos hoy. También tenemos a Marcos Guimerá, colaborador de Fundoro y organización de la exposición. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y de profesión notario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por decir estas palabras. Gracias. Vale, pues el propósito de la entrevista de hoy es recoger testigos de la recientemente inaugurada exposición el lunes 8 de julio y que estará abierta todo el mes de julio por las mañanas, titulada Ciencia y Tecnología en Canarias, galería breve de científicos y técnicos nacidos o residentes en el archipiélago, que alberga en su seno 34 retratos realizados por José Luis Sánchez Pereira, a cargo del director de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Miguel Ángel González, y del colaborador de Fundoro, Marcos Guimerá Rabina. Empezamos a contar. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, primero pues después de esta presentación vemos un poco que, pues sus líneas profesionales no entroncan directamente con del arte un poco más plástico, ni siquiera de la historia de la ciencia en sí. Entonces, pues si me pudiera contar cada uno qué vinculación, qué derrotero profesional o personal los lleva a relacionarse con estas dos, por un lado las disciplinas científicas y por otro lo que es el saber más artístico. No, bueno, yo de artista nada, por eso todo eso es de José Luis y el mérito es de él, no solamente ahora, sino que ya, digamos así, con su exposición dedicada a los viajeros científicos que están en la Fundación actualmente, y por lo menos nos indicó el camino por dónde seguir nosotros, ¿no? Es decir, en esta exposición, si quieres verlo por el programa, lo traigo, que es de los viajeros científicos que venían a Canarias. Y nosotros decimos, bueno, ¿y los nuestros dónde están? Y los científicos o técnicos que habían históricamente en Canarias sobre distintos temas de la ciencia, pues empezamos y continuamos, porque nada más que hemos hecho empezar, ¿no? Como tú muy bien dices, hay 24 dibujos hoy expuestos en la Fundación de Historia de la Ciencia, ¿no? Y luego, pues eso, iremos poco a poco terminando los flecos que quedan pendientes para poder continuar, porque pretendemos llegar a más de 60, ¿no? Entre fallecidos y vivos en la actualidad, ¿no? Vale, entonces digamos que, pues el propio título de la exposición tiene el adjetivo breve ya. Entonces se supone o se presupone que se han quedado algunos fuera o que se ha hecho una selección según un criterio. Si me podría un poco detallar qué criterio se ha seguido para esa selección, si es por algo, cronológico, una vinculación muy fuerte con la historia de la ciencia en Canarias, ¿cómo se elige? Bueno, lo que hemos intentado es, digamos así, acercarnos a algo que era desconocido totalmente. Es decir, no conocido parcialmente, porque se conocía a Blas Cabrera Felipe, Agustín de Betancourt, se conocían, pero no los incorporábamos, digamos así, a un resumen de por qué surgieron ellos, ¿no? Es decir, no solamente porque los viajeros científicos traían ciencia a Canarias, sino también porque ellos vivían en un medio cultural, social, como queramos llamarlo, unos y otros, ¿no? Para que eso pudiese funcionar para el futuro, ¿no? Y eso, pues, digamos así, nuestra pretensión es simplemente porque hay que estar preparado. El otro día me lo decía un especialista en exposiciones, me decía, Marcos, estate preparado porque los gazapos son muchos. Aunque no te des cuenta, los gazapos son muchos y vas a pagarlos. Digo, no, yo no voy a pagarlos. Yo simplemente he iniciado el camino. Y ahora queda que otros investigadores y que otras, como tú muy bien dices, yo no soy investigador ni histórico, ni por eso, un poco de derecho y de economía, nada más, ¿entiendes? Pero de organización sí sé, porque me he educado en ella, ¿no?
Y aparte de que pues, tengo padre historiador y hermano historiador, o sea que también he estado imbuido por esa digamos así, especialidad de la historia, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo desde el 2016 que me incorporé a la fundación, yo la conocía desde antes de sus comienzos, ¿no? Primero por relaciones personales, ¿no?, que yo tengo, y luego, en segundo lugar, porque yo tenía bastantes amigos en el Instituto Villalba, y entonces, de aquí de la Rotava. Y entonces, pues, aprendí de ellos y dije, mira, ¿y este tema? Pues mira, puedes organizarlo, puedes hacerlo y tal. Bueno, quiero decir que no me ha cogido de sorpresa el tema, y en segundo lugar porque me gusta. Y me encontré con José Luis, con el tema que ya había sido, digamos así, expuesto durante... Bueno, está expuesto actualmente en todo el... En el 2016 fue... En el 2016, el año que yo ingresé, sí, pero que no habían sido expuestos, digamos así, permanentemente como está hoy en Fundoro cuando entras al museo, ¿no? Entonces, parte de ello, ¿no? Porque me estoy enseñando un catálogo que se hizo de la fecha, de la exposición, y que nosotros queremos llegar a esto, digamos así. Es decir, agradecerles a los viajeros científicos lo que trajeron y decirles, mira, que aquí nosotros también tenemos gente de mucha valía, que no conoce nadie. Es decir, el problema que no hemos encontrado es que hay bastante de los 60 y tantos que tenemos ya localizados, ¿entiendes?, que no conoce nadie. Ya. Es decir, hombre, algún especialista concreto de un tema sí, pero en general no los conoce. Ya. Pues si quieres que te diga de la parte de artística, sí, digamos que a mí siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Lo que pasa es que no he podido dedicarme sino justamente después de la jubilación, ¿no? Entonces, afortunadamente, he aprendido un par de cosillas interesantes y puedo colaborar, y lo bueno fue que con la colaboración de Marco y informándome como conocía mi primera exposición, entonces pues algún apoyo puede darle, ¿no?, para hacer posible la realidad de este proyecto, ¿no? Entonces, que decirte, pues, que lo coge uno con ilusión, pero por otro lado es un reto, ¿no? Y entonces este reto, pues, ha ido saliendo poco a poco, y gracias a los comentarios entre nosotros y la coordinación tan exquisita que hemos tenido, pues, evidentemente lo pudimos llevar a la práctica. Algunos, como dice, algunos pequeños errores quedan por ahí pendientes, pero bueno, se solucionarán poco a poco, digo yo, ¿sí? ¿Me permite hacer un inciso? Sí. No, yo primero, digamos así, que yo por lo menos personalmente estoy en deuda con Miguel Ángel González, el director de la fundación, ¿no? Él nos dio carta blanca, hagan ustedes lo que exponen, y ya luego pues ya criticaremos, ya digamos así, racionalizaremos el tema, ¿no? Y ese primero. En segundo lugar, los que nos han aportado el tema artístico, porque esto sin artistas no podemos hacer nada, el caso de José Luis, y luego el caso, digamos así, de un recién incorporado, que es también especialista en arte, ¿no?, que es de diseño, que es el que ha hecho el cartel que hoy existe en la fundación de la propia exposición, ¿no? Y como siempre, a un personaje que yo admiro dentro de la fundación también, además de Miguel Ángel y todos los demás, ¿no?, pero en especial Alberto Relancio. Es un sabio que, si la fundación se pierde por lo que sea, porque también está jubilado como profesor de instituto. Para mí, yo el tema informático no lo dominaba, y con él lo he logrado mínimamente dominar, ¿no? Y siempre pidiéndole auxilio cada vez que me ocurre cualquier cosa, ¿no? Yo también diría que para realizar este trabajo ha sido vital la Fundación y Marco, en el sentido de que es el que ha facilitado toda la iconografía, todas las fotos o todos los dibujos previos que existían de esos personajes, ¿no? Muchos de ellos famosos y conocidísimos, otros pues realmente uno había oído hablar poco de ellos porque no era el tema propio de uno, pero es así. Y entonces esa documentación fue básica para después reinterpretarla y hacerla un poco
unas ganas que tiene uno de hacer y de hacer algo nuevo, ¿no? Nuevo me refiero comparado con lo que suelo hacer yo, ¿no? Esto es una cosa interesante. La experiencia, la práctica de estos nuevos proyectos, pues me gustó, aunque se pone ahí a lo que yo quiera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No sé qué más contarte, a ver. Ay, pues precisamente el otro día hablábamos con Miguel Ángel González cuando vino aquí a presentar el número 3 de Meridiano Cero, que uno de los propósitos de Fundoro es un poco divulgar la ciencia, pero sin perder esa precisión meridiana, que precisamente es el nombre de la revista. Entonces yo me pregunto si ponerle rostro a la ciencia también cumple un poco ese objetivo, ese propósito de divulgar, de un poco transmitir todo lo que en la intelectualidad científica se queda un poco para adentro, pues abrirlo, ¿sabes? Ponerle cara, ponerle rostro. ¿Eso tiene un propósito divulgativo en sí? Pues yo creo que debería tenerlo, porque últimamente algunos compañeros que han visto ya la exposición me han parado en la calle y me han dicho que las palabras sobre eso, pero me han dicho como que yo tengo en Instagram un blog, se dice eso, como se llame. Yo me he pasado por la cabeza, es decir, hasta qué punto eso que tiene una profundidad de expansión de la noticia, no sería interesante hacerlo. Me lo dijo el otro día un compañero que es buenísimo, que es Antonio, el amigo cartero que trabaja de cartero aquí, Antonio, sí. Y que es un escalador impresionante, lo mejor que tiene Canarias en ese sentido. Entonces muchos 8.000 tiene, muchos 8.000 tiene. Entonces fue él el que me dijo, dice, hombre, me parecería bien que lo que estás haciendo, como que ella vio la posición, dice, si lo pudiera en Instagram de repente, con alguna información, sí, lo que sea de lo que hasta ahora es un segundo paso, ¿no? Es dar no solamente el rostro de los personajes, sino qué hizo y qué aportó a la Canarias. Entonces ese camino está pendiente, ¿no? Y que Marco lo está trabajando perfectamente. Pero él me dijo el otro día, dice, contra, pues a lo mejor subiendo alguna imagen de él y diciendo solamente tres palabritas, nada de exageraciones, sería un proceso divulgativo bastante interesante, y me quedé yo con la copla. Entonces pensaba dialogarlo con Marco a ver si hasta qué punto es necesario o no, o poder hacerlo, pero cosa esquematizada total, porque no tiene más visión, sino lo identificar y que mucha gente se queda como diciendo, bueno, es una cara, pero ¿qué hizo este señor? ¿No? Entonces esa es la segunda parte que te toca a ti, ¿verdad? Eso, yo, para enseñarnos un poco al tema histórico de todo esto, me pasó con una persona, con un personaje, más que persona, porque estaba ya fallecida, ¿no? Y fue con Tomé Cano, siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI. Tomé Cano, tú le preguntas a la gente y lo que te dice, la calle que está al lado del estadio del Tenerife, donde estaba el centro de salud, y nada más que saben de ello. En Garachico, porque Tomé Cano nació en Garachico, ¿entiendes? Conocen muy poca gente, excepto hay dos temas que yo he visto, que es una calle, que es un edificio, poquitas cosas sobre Tomé Cano. Tomé Cano, digamos así, es el primero que figura en nuestra lista, ¿no? Del siglo XVI, y resulta que durante varios siglos fue el personaje que a través de su libro, ¿entiendes?, ilustró cómo se hacían los barcos, el diseño de los barcos. ¿Por qué? Porque hasta entonces, hasta el siglo XVI, no había barcos que fueran a América, normalmente, o que se sepa por lo menos. Pero claro, el océano Atlántico es completamente distinto al Mediterráneo. Y entonces los barcos que se hacían en toda Europa eran todos, digamos así, preparados para el Mediterráneo, nunca para el Atlántico, para atravesar todo ese mar infinito, como decían algunos de los conquistadores. Es decir, Tomé Cano, una figura nacida en Garachico. Y todo el mundo conoce todo el mundo a Torriani, que es el que realizó, construyó todos los fuertes, todas las defensas que hubo para eso, también en el siglo XVI. Pero a Tomé Cano nadie. Y después de Tomé Cano
me he encontrado con 10 aproximadamente personajes que yo diría, a ver, Marco, si tú teniendo toda la información que has tenido en tu vida de historia con las relaciones personales, ¿a quién no conocería? Pues ya van 15. Que yo ni he oído hablar de ellos nunca. Es decir, hombre, cuando eres joven, pues no lees la prensa, pero cuando eres un poco ya mayor, como nosotros, pues al leer la prensa te tratas de instruir más, ¿no? Entonces, todo ese vacío, digamos así, lo que yo he querido, bueno, lo que hemos querido hacer es hacer un homenaje a esta gente. Es decir, nos olvidamos siempre de los anteriores, de los ancestros, ¿no? Y resulta que nosotros tenemos un montón de gente que ha hecho cosas maravillosas por esta tierra y que están olvidados completamente. No porque les pongan o no les pongan una calle, que muchas de ellos tienen calles, ¿no? Pero se necesita algo más, es decir, dejarles constancia, como tú dices, claro, José Luis, dejarles constancia de lo que hicieron. Lo poco o lo mucho que hicieron, me da lo mismo. No sé, esa es nuestra intención, un homenaje, ¿no? Y bueno, una pregunta que tiene un poco más que ver con la organización o cómo está comisariada en sí la exposición. Aquí veo un poco como que se mezcla un poco las etapas, quizás los orígenes. ¿Cómo están dispuestos los retratos en la exposición? ¿Siguen alguna línea, algún criterio para organizarse? Yo, por lo menos, el criterio que yo cogí fue el de nacimiento, vale, fecha de nacimiento. Vale. Y ya a partir de ahí, pues, poner simplemente a qué se había dedicado principalmente, porque había gente, muchos, por ejemplo, periodistas, que se dedicaban al estudio de la botánica, cosa sorprendente, pero que eran aficionados de la botánica. Pero claro, entonces, ¿cómo los llaman? ¿Naturalistas? Bueno, pues naturalistas. Es decir, que había químicos que se dedicaban a las matemáticas. Es decir, esto es yo no sé si es por falta de vocaciones, no lo sé, o por conocimientos sorpresivos, no lo sé. No, pero quiero decir que yo en eso, digamos así, soy muy liberal, en el sentido de otorgarles, digamos así, que la gente los estudie, porque nosotros luego subiremos. Si yo estoy redactando en este momento un PowerPoint de todos ellos. Vale. Es decir, que al final pues tendremos la máxima información que hemos recogido, que hemos podido recoger, ¿no? A lo mejor debería salir algún librito, alguna cosita que, como se dice, un poco que no sea muy amplio, ¿no? Pero que sirva de divulgación a toda esa información. Mira, hay que seguir esto. Que hay que seguir sí, como mínimo. Sí. Se pone el nombre, René Bernot, la fecha de nacimiento y la fecha de ciudad, y debajo, ¿qué hizo? Sí. ¿Qué hizo? Bueno, pues ya con eso ganas. Entonces ganas. Pero claro, nosotros hemos puesto botánico, no lo sé, es decir, investigador, ya veremos lo que hay. Es decir, una vez que finalicemos todo el estudio de esa gente, digamos así, porque ya digo, abajo lo que hay actualmente son 34 científicos canarios y técnicos, ¿no? 34 expuestos. Faltan 5 que hemos hablado tú y yo de que estás trabajando el tema sobre este tema. Faltan 5 de ellos, ¿entiendes? Nuevos, pero es que hay 25 que tenemos ya, tenemos los dibujos, pero que son gente que está viva actualmente. Vale. ¿Entiendes? Vale. Es decir, todos los que vemos ahí son todos fallecidos, ¿no? Y los vivos, pues, están aportando continuamente a la ciencia, pues, sus conocimientos, ¿no? Y sus trabajos, lo que sea, ¿no? Porque a muchos de ellos los conocemos, ¿no? Ya, claro. ¿Quién no conoce a Antonio González? No Antonio González, a Arnoldo Santos, a Wilfredo Wilpré? ¿Quién no conoce a Claro. Sí, pero... A los rectores, no sé. Pero que sería bonito, interesante, es decir, aparte de todo lo que estamos haciendo y lo que se va, es decir, que posteriormente, el que fuera, que reorganizase toda esa documentación, ¿no? Y aunque de forma didáctica y de forma suave, ¿no? Pudiera transmitirla, ¿no? Que no se quede en una sola presentación, sino en algo para que accedan los chicos. Lo que me decía Antonio dice, pues es una buena idea. Y yo puse, no, que por curiosidad, para probar, puse justamente el que está
Tomé Cano, ¿no? Lo puse. Y entonces le puse el título del programa y después escribí debajo, nació en Garachico, punto, siglo XVI, punto. Y después puse primer escritor del libro, el nombre no lo puse, para la construcción de barcos, punto. Con eso solo, sí. Esas tres claro. Cositas. Y el rostro en Instagram, pues mira, pues ya llegaron 20 personas por lo menos. Pero eso lo puedo hacer yo mañana. Yo en una mañana lo hago. Es decir, tengo los datos suficientes de todos ellos para eso. Lo que pasa es que... Para una cosa tan sencilla, sí, sí. Pero claro, es que, a ver, te tropiezas con muchas cosas. Por ejemplo, si yo hablo ya de Blas Clavera Felipe, claro, Felipe, lo mismo que Agustín de Betancourt y Molina, puedo hablar de cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Y me quedo ahí. Pues no te quedes, Marco. Porque Agustín de Betancourt, por poner un ejemplo, tenía su hermana, que es María de Betancourt y Molina, María del Carmen, exactamente, que es, digamos así, la que es el buque insignia de todo lo que se ha hecho, tanto sobre la cochinilla, como sobre el tejido, la seda y cómo la imprimación de la seda, ¿no? Cómo se imprimieron los colores naturales. Bueno, quiero decir, es un tema, ¿no? Pero claro, con Blas Cabrera, por ejemplo, ¿no? Nadie conoce a Juan Cabrera Felipe, ni nadie conoce a José Ignacio Cabrera Felipe, hermanos pequeños de Blas Cabrera Felipe. ¿Que quiénes son? Pues ni más ni menos que uno de ellos, el primero es físico, lo mismo que él, rector de la Universidad de Zaragoza, ¿entiendes? Durante un montón de tiempo, y especialista en una rama de la física muy difícil. El otro, Juan Ignacio, pues ni más ni menos es el diseñador y constructor de la primera central nuclear de España, que hoy están desmantelando, la Zorita, y se llama Juan Ignacio Cabrera Felipe. José Ignacio Cabrera Felipe se llama hoy, digamos así, lo que antes se denominaba como planta de energía nuclear Zorita, por ser la localidad que estaba allí. Pero hoy, por eso, cuando ves eso, dices, qué injustos somos. O sea, tienen que venir los de fuera a decirnos lo que nosotros hagámoslo. Claro. Y nosotros lo único que hemos hecho es iniciar. Tú y yo sabemos lo que es. Iniciar. Y un día de esto, pues, antes me parece que lo dije, los gazapos, ¿no? Sí. Que lo primero que van a ver la gente es los gazapos. Es decir, es que lo cometes porque es injusto que una persona que tú no lo has detectado no aparezca. Claro. Yo le digo, mira, gracias por decírmelo, pero díganmelo. Claro. Ahora, por ejemplo, mujeres. Nosotros en esa exposición solamente ahí están María del Carmen. María del Carmen. En mujeres, digamos así, yo lo único que estoy haciendo es a las mujeres universitarias, diciendo, oye, déjate bobería, dime, aunque sean actuales, gente que está en investigación. Yo ya tengo una lista de más de 20, de las cuales la mitad están en el extranjero. Canarias que están trabajando en el extranjero, científicas. Es decir, yo tengo un hijo que está también trabajando en la ciencia en Estados Unidos. Pero claro, son tantos que no, pero mujeres, yo tengo ya casi un listado de 20. Es decir, que es un trabajo de empezar y no, yo creo que nunca acabar. ¿No? Me acaba de recordar ahora a la científica que vivió y trabajó en Estados Unidos, Irene González, que es impresionante, fue alumna, compañera en el instituto con nosotros, conmigo también. Y claro, es una barbaridad hasta donde no se lo imaginaba uno, ¿no? Que una persona llegase a ese nivel de calidad científica, ¿no? Pero bueno, es así, es verdad. Hombre, lo único que hay que pedir es que la gente que conozca, que sepa de estos temas y que conozca casos concretos, cuando vea la exposición o cuando no la vea, no lo diga. No lo diga. Si no son capaces de aportarnos libros o lo que sea, como por ejemplo Juan Carlos Carracedo y Arnoldo, pues han contribuido con la fundación continuamente y son el mejor vulcanólogo y el mejor botánico que hay en Canarias en este momento. Es decir, ellos contribuyen continuamente a la fundación porque esto es un trabajo, digamos así, de mucho tiempo. Mucha dedicación y sobre todo mucho cariño. Y disfrutar con él, con el trabajo. Disfrutar, decir,
esta gente que a lo mejor eran amigos de mi padre o amigos de mis abuelos o amigos de mis bisabuelos, ¿entiendes? Pues decir, encantado de que alguien sepa de ellos, ¿no? No sé. Sí. Es un poco triste no, pero vamos, quiero decir. Sí, bueno, pues como vemos que hay una masa súper grande de personalidades egregias en este tema que es la ciencia, vamos a cometer una pequeña injusticia y si alguno me puede decir, pues bueno, ya han nombrado algunos, pero si me pueden decir una persona, un personaje que a ustedes les resuene especialmente de esta selección de 34 retratos que se han hecho, por afinidad personal, por importancia en sus aportaciones a la ciencia. unas cuantas. El dictado. Es complicado. A ver, no, desde luego, o sea, por fama sí. Son Blas Cabrera y Agustín de Betancourt. Sí. Hemos tocado el tema de Tommy Cano como iniciador de toda esa saga, de toda la saga de esta. Creemos que en el siglo XVI difícilmente, aparte de Torriani, difícilmente se nos haya colado alguien. En el siglo XVII tampoco, porque hubo como un bache. Y luego el XVIII, sí, en el XVIII hay mucha gente, ¿no? Lo mismo que el XIX y el XX. ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿de quién realmente bueno, si hablo de Godofredo Wilpré, que es uno de los mejores botánicos que está vivo, ¿entiendes? Debería haber hablado de Hermann Wilpré, que es el primer director del Jardín Botánico. Y que tiene hoy, ¿no? Tenemos el gusto de saber que le tienen asignado, digamos así, como el descubridor de varias plantas canarias. Y estamos hablando de que él nació en 1834, es decir, que no estamos hablando de ayer, ¿no? Del siglo XIX. Elías Santos, el médico de La Palma, que tiene un historial, bueno, que lo primero lo gana en Cataluña, donde estuvo trabajando, y luego en La Palma es un personaje único en La Palma, ¿no? Es decir, tiremos también de gente de todas las islas, ¿no? Tratemos de averiguarlo, ¿no? ¿Quieren que les cuente de quién es Juan Negrín? Juan Negrín, el médico. El médico. Juan Negrín, primer ministro de España en la República. Sí, señor. Sí. Es decir, pues también es de aquí, ¿entiendes? Es decir, claro. Y era científico, no era. Sí, estudioso en Alemania, ¿no? Hablamos de Diego Bucoy, hablamos de Telesforo Bravo, sí. ¿entiendes? Gente que quiere decir cercana, conocida. Sí. Y luego otro personaje que nadie conocía y que nosotros descubrimos porque nos lo descubrió un personaje, una persona ya fallecida aquí en La Rotava, que es Inocencio Font. Inocencio Font es meteorólogo, fue el que instaló el primer centro de meteorología y tal, que se creó junto con otros digamos así, el estudio de la meteorología en España, tiene libros sobre eso, ¿entiendes? Y, digamos así, es un personaje único. Estuvo aquí en Canarias, vivió y murió, ¿entiendes? Y entonces, pues, no nació aquí, pero sí vivió aquí y fue el primer director y el que hizo el primer centro de meteorología en Canarias, ¿no? Desde arriba. Sí. Yo qué sé. Sí, demasiado. Son enormes. Luego, un personaje que para mí es representativo totalmente. Primero del Valle. Del Valle. Sí. Del Valle de La Rotava. Representativo. Del Valle. Luego a nivel de Tenerife. Luego a nivel de Canarias y a nivel de España. Estuvo nominado al Nobel 4 veces. Antonio González. Antiguo rector de la Universidad de La Laguna, creador del Instituto de Productos Naturales, que hoy es uno de los centros más importantes del mundo en tema de productos naturales. O sea, no sé qué decir más, porque esto se te cae el alma a los pies cuando tú dices, pero ¿cómo no reconocemos a toda esta gente? Es decir, porque sí, parcialmente a lo mejor el mundo de la cultura, el mundo de la historia conoce a esta gente, pero no la gente del pueblo, para que sepa. O sea, cada calle debía tener un nombre y cada nombre debajo ponerle a qué se dedicó. Y así daríamos un paso en cada localidad de avance. No sé. Sí. Y bueno, veo una mayoría masculina aquí, pero es evidente. Pero veo aquí a Marianne Nord y a Jessica Duncan.
Piazzi Smith. Yo no las conocía ninguna de las dos. Este es antiguo. Este es antiguo. No es el actual. Este es el de viajeros científicos, ¿no? Sí. Viajeros científicos por Canarias. O sea, pero estos son los que venían a enseñar. Digamos así. Pero, toda esta gente, si tú los analizas, ves que están relacionados con los que yo tengo aquí, con lo que estamos haciendo aquí en la exposición, porque venían y se apoyaban desde Humboldt, por ejemplo, ¿no? Desde Humboldt se apoyaban en gente de aquí que estaban preparados para la ciencia porque eran médicos o eran, no sé. Entonces hay una interrelación entre ellos, ¿no? No sé. Y lo de pocas mujeres, solamente en la que tenemos puesta abajo hay una solamente, que es María Betancourt. Pero resulta que en esos siglos, desgraciadamente, la mujer no podía ir a la universidad todavía. Algunas empiezan poco a poco, pero realmente escaso. La batalla de sin embargo, hoy en día ya poco a poco se van acercando y sobrepasando a los investigadores en montones de materia, ¿no? Exagerado, ¿no? Entonces a cada uno le toca su día, ¿no? Sí. Y el otro día cuando llegó un grupo, Miguel Ángel trajo un grupo, eran 15 así, todas señoras, ¿no? Mayores quiere decir que no eran jóvenes. Pues lo primero que me dijeron cuando empecé a hablar, digo, mira, esta es la posición. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y yo le señalé lo de María del Carmen, ¿no? Y nada más se los dije, lo que tú habías puesto en la parte baja del... Sí. No tenemos ni siquiera un dibujo de ella. Es verdad. No lo hemos tenido que inventar. Sí. Es decir, mientras que de los demás ya hemos conseguido prácticamente menos Jorge Humaran en La Palma, el astillero de los astilleros de la construcción de barcos en La Palma. Excepto ese y otros dos más, no tenemos, digamos así, verdaderos dibujos o fotografías ya en la época. Pero de las mujeres, only one. Sí, digamos que es representativo, porque también el soslayo que se hace documental, que no tenga pues un material sobre el que trabajar, también es un signo y representativo de cómo han sido las mujeres ignoradas y un poco imposibilitadas para llegar a la ciencia. Y pues no sé si han recogido algunas opiniones o recepción sobre la exposición, que les van diciendo, si les van haciendo propuestas de mejora o si les van pues proponiendo alguna nómina más de personalidades de la ciencia. No sé cómo van recibiendo eso. Vamos a ver. Esta instalación es provisional, digamos así, es una exposición provisional de todo esto hasta que culminemos con lo que queramos, ¿no? Es decir, la gente, yo creo que no lo dice, pero te lo transmite a través de la mirada. Es decir, la gente, yo me he detectado, me he puesto a hablar con gente y tal, me dicen, Marco, es fantástica esto. Sí. Pero fantástica lo dice en el sentido que yo siempre he tenido, que es que no nos olvidemos de los nuestros. ¿No? Es decir, no nos olvidemos de los nuestros. ¿Entiendes? Que yo no trato de quitarle a Humboldt y el mérito de Humboldt en el mundo. Claro. Es decir, yo solo trato de decir que no nos podemos olvidar de los nuestros. Valorar lo nuestro. Valorar lo también, nuestro. Claro. Yo no sé si esto, a lo mejor que está más enterada que yo. Yo tengo una frase metida aquí en el coco desde hace muchos años, ¿no? Que como yo estudié fuera y estuve tiempo fuera y volví luego, siempre me he recorrido y yo pensaba que era de una persona y no lo sé porque no he podido confirmarlo. Pienso que es de Atahualpa Yupanqui, es un cantante argentino. Y él siempre lo decía, él o quien fuera, porque no es exactamente si es él o no, canta tu tierra y serás universal. Es decir, esa frase para mí es definitiva en mi propia vida. Es decir, si yo no protejo a lo mío, ¿entiendes? ¿Cómo voy a estar protegiendo al resto? Es imposible. Primero empieza trabajando para proteger a los tuyos y después a los demás, ¿entiendes? Sin quitar, digamos así, la universalidad de la ciencia y de la historia y de todo. ¿De acuerdo? Pues sí, no sé si tienen algo más que añadir. O... Agradecerles a la gente. Vale. Agradecerles a la gente que ha trabajado en esto y que
que cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Como he dicho antes de todas estas personas, ¿no? A José Luis, pues... Que siga. Ahí lo tienes, ¿no? Es decir, esto es lo anterior. Que y pues, siga trabajando. Sí, señor. Sí, bueno, nosotros no estamos jubilados, estamos jubilosos. Jubilosos, claro que sí. Entonces, quiere decir que estamos en vivo. Gracias a estas actividades, vámonos, sigue para adelante. Claro, ¿verdad? Yo le recomendaría a la gente. Correcto. A la gente le recomendaría que hiciera cosas como esta. Es verdad. Que se moviera, lo que le guste. Lo que le guste. Gracias a eso. Estar sentado en casa, viendo la tele todo el día, eso no puede ser, ¿entiendes? Pero, hombre, a mí me encanta el fútbol, ¿eh? O sea que yo también veo la tele, pero quiero decir que estos temas, y primero, cuando somos fundaciones que son, digamos así, totalmente públicas, como estas, ¿no? Sí. Que claro. Los patronos son todo el sector público, y que está abierta a que presenten cosas los de fuera, chicos, y además en la Orotava, pasa que claro, yo vivo en la Orotava ya, y entonces soy como villero, ¿no? Como un villero más, ¿no? Ya. Pero, digamos así, la Orotava es algo mágico, y el día que los molinos con su museo en forma, los molinos trabajando, los museos en forma, eso puede ser el acabose. Es decir, eso no existe en este momento, yo creo que en ningún sitio del mundo que ocurra. Supongo que existirá, ¿no? Pero quiero decir, yo no conozco. Y luego, pues eso, tenemos... ¿Cuántos museos hay en la Orotava? 5, por ahí. O más. Sí, pero creo que hay un proyecto varios. Yo conozco uno que es Otazo, el pintor. Otazo también, que se está planificando para hacerlo. Pero está el americano, estamos... Sí, afortunadamente... el de arriba, el de Pinorel, el de no sé qué, tal, creo que hay 5, algo así. Sí. Eso, ¿qué pueblito de 40.000 o 50.000, no sé cuánto tiene hoy ahora? Que la gente acuda, que la gente lo vea, que la gente lo analice y lo disfrute. Sí, lo disfrute, correcto. Pues esta exposición está abierta todas las mañanas de julio, ¿no? Sí. Vale. Porque, claro, hay que tomarse un mes de vacaciones toda la gente que trabaja, ¿no? Vale. Entonces se va a tomar agosto, ¿no? En agosto se cierra. Sí, está en julio por la mañana. Nosotros queríamos resolver, bueno, eso ya tendría que hablarlo Miguel Ángel, ¿no? Pero digamos así, resolver un poco lo de los sábados por la mañana, ¿no? Sí, intentar. Buscar la fórmula, porque la gente está trabajando, la gente le gustaría. Claro. Y si es por la mañana, pues mucho peor. Pero no sé, es un tema, lo hablaré con Miguel Ángel, tu pregunta, para ver si es posible. Y una buena discusión, porque mucha gente ni se entera, ¿eh? En ese sentido de, sí. No sé qué caminos son los que hay que seguir, pero hay mucha mucha gente. El camino es este. Estamos haciéndolo bien, Sí. Me refiero que pero que muchos montones de gente no lo mira, no lo sabe, o no se entera, y hay entonces una difusión que pueda ayudarlos, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que debo decir, la gente, por algunas veces lo he dicho como que lo interesante sería que aparte de cómo está, que está bien, pero que esa información adicional que diga, ¿y este qué hizo? Tal cosa y tal cosa. O si tienen en fin, esa concreción, cuando eso llegue, tendrá seguramente más éxito. Claro. Seguro. Seguro que sepan, porque exactamente. Hombre, es que la aportación a la ciencia, la aportación a la técnica, la tecnología, es fundamental que la gente lo sepa. Es decir, que a lo mejor tú estás conduciendo un coche y dices, mira, pues este metió la mano en el tema de los coches. No es verdad. Estoy en un ejemplo. Es así. Pues estupendo. Pues nada, pues gracias José Luis Sánchez por esbozar el rostro científico y tecnológico de Canarias, a Marcos Guimerá por comisariar con criterio la exposición Ciencia y Tecnología en Canarias, Galería Breve de Científicos y Técnicos nacidos o residentes en el archipiélago, y también a Fundor por albergar esta exposición que, repito, estará abierta todas las mañanas de julio para que se pasen por allí. Gracias. Esta ha sido la Radio Voz Joven.